Hola, buenos días. Vamos a continuar con el estudio del capítulo 5. El subcapítulo 5 también, el uso que el ego hace de la culpabilidad. Es un capítulo interesante, es una sección interesante. El uso que el ego hace de la culpabilidad. Tal vez algunos de nuestros conceptos se vuelvan más claros y significativos para ti si aclaramos el uso que el ego hace de la culpabilidad. El ego tiene un propósito, al igual que el Espíritu Santo. El propósito del ego es infundir miedo, porque solo los que tienen miedo pueden ser egoístas. El propósito del ego es infundir miedo, porque solo los que tienen miedo pueden ser egoístas. La lógica del ego es tan impecable como la del Espíritu Santo. Esto lo hemos dicho en otra ocasión, que el sistema de pensamiento basado en las mentiras era tan coherente como el sistema de pensamiento basado en la verdad. En la única diferencia estaban en los cimientos que tiene uno y tiene el otro. Y aquí lo repite de otra manera. La lógica del ego es tan impecable como la del Espíritu Santo, ya que su mente tiene a su disposición los medios para ponerse de parte del cielo o de la tierra, según elija ella. Ya que la lógica del ego es tan impecable como la del Espíritu Santo, ya que tu mente tiene a su disposición los medios para ponerse de parte del cielo o de la tierra según elija ella. De ahí que tengamos la mente dividida. Podemos estar de acuerdo, ponernos de acuerdo con los postulados del ego, los del Espíritu Santo. Pero una vez más, recuerda que ambos se encuentran en ti. En el cielo no hay culpabilidad, porque el reino se alcanza por medio de la expiación. Si no conseguimos aprendernos lo que es la expiación, no será por veces que nos la cite. En el cielo no hay culpabilidad porque el reino se alcanza por medio de la expiación, la cual te libera para que puedas crear. La expiación te libera de todas las trabas que tú has creído que eran tuyas para que puedas volver a ser creativo, un habitante del cielo. Todos los habitantes del cielo son creativos. La expiación nos libera de todas nuestras limitaciones en las que creemos para volver a ser creativos. La palabra crear es apropiada en este contexto porque una vez que el Espíritu Santo deshace lo que tú has hecho, se restaura el residuo bendito y por consiguiente éste continúa creando. Me encanta, sale por primera vez y no sé si la única, la palabra residuo bendito, que sale muy poquitas veces. Dice, la palabra crear es apropiada en este contexto, una vez que la expiación ha hecho su trabajo, porque una vez que el Espíritu Santo, la expiación, deshace lo que tú has hecho, se restaura el residuo bendito y por consiguiente éste continúa creando. El residuo bendito es la parte de nuestra mente que no pudimos torcer, es la parte de nuestro recuerdo que no se pudo desvincular de Dios, es la parte que nos mantiene vivo. El residuo bendito es la parte que nos mantiene vivo. El residuo bendito es lo que hace que podamos seguir soñando muerte estando absolutamente vivos. El residuo bendito es lo único que nos conecta con Dios y que nos mantiene vivo, porque si pudiéramos romper completamente con el Padre, ni este sueño podría existir, ¿se entiende? El residuo bendito es el cordón umbilical que nos sigue manteniendo con el Padre unidos y que gracias a ese cordón umbilical este sueño puede tener lugar. Entonces dice, cuando la expiación deshace lo que tú has hecho, se restaura el residuo bendito y por consiguiente este continúa creando. Una vez que la expiación ha deshecho todo lo que nosotros creíamos haber hecho. Lo que es verdaderamente bendito es incapaz de producir culpa y solo puede producir dicha. Lo que es verdaderamente bendito es incapaz de producir culpa y solo puede producir dicha. Esto hace que sea invulnerable al ego, porque su paz es inexpugnable. Lo que es bendito solo puede producir paz. Lo verdaderamente bendito no es susceptible de ser alterado debido a la plenitud de la que goza.
lo que es verdaderamente bendito no es susceptible de ser alterado debido a la plenitud de la que goza. La culpabilidad, por el contrario, siempre altera. Todo lo que genera miedo produce disensión, porque obedece las leyes de la división. Todo lo que genera miedo produce disensión, porque obedece las leyes de la división. Si el ego es el símbolo de la separación, es también el símbolo de la culpabilidad. La culpabilidad es más que simplemente algo ajeno a Dios. Es el símbolo del ataque a Dios. Este concepto no tiene ningún sentido excepto para el ego, pero no subestimes el poder que el ego le aporta al creer en él. Esta es la creencia de donde procede toda culpa. Vamos a repetir. Si el ego es el símbolo de la separación, es también el símbolo de la culpabilidad. La culpabilidad es más que simplemente algo ajeno a Dios. La culpabilidad es el símbolo de ataque contra Dios. La culpabilidad es el símbolo de ataque contra Dios. Cada vez que nos sentimos culpables o culpabilizamos a alguien, estamos atentando contra Dios, porque estamos atentando contra su creación, contra una de sus criaturas. La culpabilidad es más que simplemente algo ajeno a Dios, es el símbolo del ataque contra Dios. Y repito, cada vez que nosotros sentimos culpa por nuestro comportamiento o culpabilizamos a alguien, estamos atentando contra Dios, porque estamos atentando contra la perfección de sus criaturas. ¿Se entiende? La culpabilidad es un ataque contra Dios. ¿Cómo se nos pone el cuerpo? Es un ataque contra Dios. Este concepto no tiene ningún sentido excepto para el ego. El ego sí que le parece que hay culpables. Pero no subestimes el poder que el ego le aporta al creer en él. Esta es la creencia de donde procede toda culpabilidad. El ego es la parte de la mente que cree en la división. ¿Cómo iba a poder una parte de Dios separarse de él sin creer que lo está atacando? La idea de separarnos de Dios es de donde nos salió la primera culpa. Yo lo he tratado de buscar. Hace años empecé a buscar en el libro de dónde salía la primera culpa. Dice, tú creíste que te habías separado de Dios y habías usurpado la capacidad de crear. Y la estabas usando falsamente. La culpa proviene de la idea de que nos separamos de Dios. ¿Por qué? Porque en un momento determinado le dimos la palabra de estar unido con Él. Y si ahora se la hemos quitado, evidentemente nos da culpa. En la creación dice que Dios nos dijo, te amaré eternamente como tú a mí. Sé tan perfecto como yo, pues no podrás nunca estar separado de mí. Y nosotros le contestamos, sí, Padre. El curso dice que el Hijo no recuerda que le contestó, sí, Padre. Estuvimos de acuerdo en esas características, una de las cuales era que no íbamos a podernos separar de Él. Como creímos que sí nos habíamos separado, creímos que habíamos incumplido nuestra palabra y de ahí nos salió la culpa. De habernos desdicho de la palabra, de estar siempre junto a Dios. ¿Está claro? ¿Cómo iba a poder una parte de Dios separarse de él sin creer que lo está atacando? A ver. Hablamos anteriormente del problema de la autoridad y dijimos que se basa en el concepto de que es posible usurpar el poder de Dios. Lo he dicho antes. Que la culpabilidad salió una vez que nosotros creímos que nos habíamos separado de Dios y habíamos usurpado la capacidad de crear y la estábamos usando falsamente. Aquí lo vuelve a decir. Hablamos anteriormente del problema de la autoridad y dijimos que se basa en el concepto de que es posible usurpar el poder de Dios. El ego cree que esto es lo que tú hiciste, porque cree que tú eres Él. El ego cree que usurpamos el poder de Dios y que nos separamos de Él. Si te identificas con el ego, no podrás sino percibirte a ti mismo como culpable. ¿Con quién nos estamos identificando? ¿Hay alguien aquí que nos sienta culpa de algo? ¿O de todo? Para que nos demos cuenta de con quién nos estamos identificando. Con el ego todo el rato. Aunque llevamos 20 años estudiando el libro este. A ver, que se me ha pasado la hoja por donde iba.
Si te identificas con el ego no podrás sino percibirte a ti mismo como culpable. Siempre que le hagas caso al ego experimentarás culpa y temerás ser castigado. ¿O qué? El ego es literalmente un pensamiento aterrador. Por muy ridícula que sea para una mente sana la idea de atacar a Dios, nunca olvides que el ego es demente. Y mira que cuando yo he dicho que la culpabilidad es el símbolo del ataque a Dios, nadie se pensaba que eso podíamos ser así, porque cuando tú te sientes culpable, parece que eres el primero que haces justicia a la ofensa que le hiciste a Dios, y crees que sentirte culpable te hace sentirte agradable a los ojos de Dios. De ninguna de las maneras. Tanto culto se ha hecho sobre esto. Hay una oración cristiana que se llama Yo pecador. Entonces piensas que si te declaras tú pecador, Dios mismo se va a apiadar de ti y va a ser menos cruel contigo en su castigo. De ahí que estemos tan despistados. Por muy ridícula que sea para una mente sana la idea de atacar a Dios, nunca olvides que el ego es demente. Todos estamos aquí locos. Lo digo tantas veces. Representa un sistema de conceptos ilusorios y habla en su nombre. Hacerle caso a la voz del ego significa que crees que es posible atacar a Dios. Hacerle caso a la voz del ego es creer que es posible atacar a Dios y es creer que es posible la culpa. Y que has arrancado una parte de él y te has apoderado de ella, la capacidad de crear. Lo he dicho antes. Lo está diciendo lo mismo, de distinta manera. Hacerle caso a la voz del ego significa que crees que es posible atacar a Dios y que has arrancado una parte de él y te has apoderado de ella, una parte de la mente del Hijo y te has apoderado de ella. De ahí procede el miedo a las represalias externas que crees que vienen de parte de Dios, ya que el sentimiento de culpa es tan intenso que tiene que ser proyectado. Tenemos tanta culpa que la proyectamos fuera y pensamos a nosotros mismos que somos culpables y dignos de castigo. Este párrafo no tiene desperdicio y viene a decir lo mismo que dice en otros muchos. Ojo al dato que aporta. Todo lo que aceptas en tu mente se vuelve real para ti. Para todos los gurús que dicen que la base de tu salvación está en la aceptación. Y que luego me dicen, ¿y por qué preguntas la aceptación de qué? Porque piensa que hay que aceptar los hechos, que es lo que nosotros vemos con nuestros ojos. Le llaman hechos al hecho de que tú has tenido un accidente de tráfico. Le llaman hechos al hecho de que tu hijo no estudie o de que tú mismo tengas una enfermedad mortal. Tienes que aceptar los hechos, dicen. Y aquí dice, todo lo que aceptas en tu mente se vuelve real para ti. Así que si aceptas tu cáncer, lo vuelve real para ti. Y siento tirar abajo los andamios mal puestos que nuestro pensamiento egoico tiene colocado para sostener un sistema de pensamientos que no sabe sostener de otra manera que con la patraña y la mentira. No hay que aceptar todo, sino observar qué es. Todo lo que aceptas en tu mente se vuelve real para ti. ¿Queda claro? ¿Es tu aceptación lo que le confiere realidad? ¿Queda claro? ¿No hay que llevar cuidado a ver lo que aceptamos? El permitir la entrada al ego en tu mente y entronarlo allí es lo que le convierte en tu realidad. Anda, entrona al ego y verás. Acepta las consecuencias del ego y verás dónde vas. Hay que aceptar la verdad. No todas las cosas hay que aceptarlas. Y las cosas que nos hacen daño no es la verdad. Y si aceptamos las cosas que nos hacen daño, confundiendo una cosa con la otra, pensando de nuevo y rehabilitando la resignación cristiana, estaremos potenciando los efectos de lo que estamos aceptando. Que quede claro, porque trae mucho dolor a nuestra mente aceptar las desgracias, tratando además de santificarlas, como si lo que es ilusorio alguna vez se pudiera santificar, con una confusión de niveles extraordinario. Vamos a seguir porque esto me pone un poco malo a mí. Esto se debe a que la mente es capaz de crear realidad o de fabricar ilusiones. Y creamos realidad si aceptamos la realidad, y creamos ilusiones si las aceptamos. ¿Te das cuenta?
Dije anteriormente que tienes que aprender a pensar con Dios. Esto sí que vale la pena repetir. Dije anteriormente que tienes que aprender a pensar con Dios. Pensar con Él es pensar como Él, lo cual produce dicha y no culpabilidad, porque es algo natural. Pensar con Dios. La culpabilidad es un signo inequívoco de que tu pensamiento no es natural. La culpabilidad es un pensamiento inequívoco. Es un signo inequívoco de que tu pensamiento no es natural. Cuando tengamos culpa, no estamos pensando con Dios. El pensamiento que no es natural va siempre acompañado de culpa, porque es la creencia en el pecado. El ego no percibe el pecado como una falta de amor, sino como un decidido acto de agresión. Esto es necesario para su supervivencia, porque en tan pronto como consideres que el pecado es una insuficiencia, tratarás automáticamente de resolver la situación y lo lograrás. Para el ego eso es la perdición, pero tú tienes que aprender a verlo como tu emancipación. Vamos a volver a leer esto. El ego no percibe el pecado como una falta de amor, sino como un decidido acto de agresión. Pero el ego no es alguien que está fuera de nosotros. Somos nosotros cuando escuchamos al ego. El curso habla de una manera tan suave que nunca te dice, tú estás haciendo esto, no te vuelvas, no te despistes. Lo dice en tercera persona, pero hay que, cuando uno lee, darse cuenta que está hablando de uno mismo. El ego no percibe el pecado como una falta de amor, sino como un acto de agresión. Por eso nos exaltamos contra la culpa, tanto la nuestra como la de fuera. Este acto de agresión es necesario para su supervivencia, porque tan pronto como te des cuenta que el pecado solo es una insuficiencia, tratarás automáticamente de corregirlo y eso será el final del ego. Además dice que lo lograrás, tan solo con que lo intentes lo vas a lograr. La mente que está libre de culpa no puede sufrir. La mente que está libre de culpa no puede sufrir. Así estaba la mente de Jesús unos minutos y durante la crucifixión estaba libre de culpa, él lo dice, con lo cual no pudo sufrir, no tenía culpa. Al estar sana, sana a su vez al cuerpo, porque ella misma ha sanado. Cuando nuestra mente está sana, sana al cuerpo porque ella misma ha sanado. Las enfermedades son inconcebibles para la mente sana, ya que no puede concebir, atacar nada ni a nadie. Mira cómo une la culpa con la enfermedad y la salud. Dije antes que la enfermedad es una forma de magia. Es una forma de magia. Quizás sería mejor decir que es una forma de solución mágica para tapar problemas, para espiar con minúscula problemas, para resolver problemas. Por eso es una forma de magia. El ego cree que castigándose a sí mismo mitigará el castigo de Dios. Que no se nos vaya esto de la cabeza. Los castigos son autocastigos para evitar que Dios nos castigue más fuerte. El ego cree que castigándose a sí mismo mitigará el castigo de Dios. ¿Cuántas veces le da vueltas a la cabeza yo a esto? Mas incluso en esto es arrogante. Le atribuye a Dios la intención de castigar y luego adopta esa intención como si fuera la propia suya, como si fuera su propia prerrogativa. El ego trata de usurpar todas las funciones de Dios tal como las percibe, porque reconoce que solo se puede confiar en una lealtad absoluta. El ego cree que castigándose a sí mismo mitigará el castigo de Dios, porque piensa que cree en la culpa y cree también en el castigo de Dios. Dos locuras inconcebibles, pero así son inconcebibles cuando uno ha empezado a estudiarlo. Porque cuando no empiezas antes de empezar a estudiar, yo creía que yo había pecado y que Dios estaba en su derecho de castigarme, de corregirme y de hacerme sufrir para que aprendiera. Porque era el mismo método que yo estaba empleando con el resto de las personas. Y la prerrogativa que me doy para mí, pues la prerrogativa que yo me concedo, se la concedo a los demás para que actúen contra mí. El ego
no puede oponer... mira este párrafo. El ego no puede oponerse a las leyes de Dios de la misma manera en que tú tampoco puedes hacerlo, pero puede interpretarlas de acuerdo con lo que desea, al igual que tú. Voy a volver a leer este párrafo. El ego no puede oponerse a las leyes de Dios de la misma manera en que tú tampoco puedes hacerlo, pero puedes reinterpretarlas. El ego hace lo mismo con las leyes de Dios que el Espíritu Santo hace con tus pecados, los reinterpreta, no los puede derogar, porque no puede ir en contra de otra voluntad. Dios no puede ir en contra de tu voluntad si tú quieres sufrir, pero puede dar otra interpretación a la causa de tu sufrimiento para que en el momento que tú quieras puedas unirte a esa interpretación y escaparte del dolor que tú mismo habías proyectado para ti. Voy a repetir esto, porque es extraordinario. El ego no puede oponerse a las leyes de Dios, pero las puede reinterpretar de acuerdo con lo que desea, al igual que tú. Por eso es preciso que te contestes a la pregunta ¿qué es lo que quiero? Está claro que uno no puede derogar las leyes del otro, pero las puede reinterpretar. De ahí el dolor y la locura cuando alguien dice, explicas una cosa del curso y dice, esto es tu interpretación. Interpretar es proyectar. Entonces, si tú estás interpretando el curso, directamente te has salido de él, porque estás proyectando tu locura y queriéndola amparar en el curso. Sin embargo, como el curso sabe que hay muchísimas maneras de estudiar este curso, el curso dice en el manual del maestro, cada maestro tiene su propio curso y algunos difieren considerablemente, no lo interpretan, se lo están aprendiendo de una manera diferente, de una forma diferente, porque están cada uno en un nivel diferente, pero no es interpretación. La interpretación tiene una parte grande de proyección, con lo cual te alejas, deformas y pones a tu servicio una enseñanza. Y se puede hacer. Porque aquí lo dice, el ego puede oponerse a las leyes de Dios, el ego no puede oponerse a las leyes de Dios de la misma manera en que tú tampoco puedes hacerlo, pero puedes interpretarlas de acuerdo con lo que deseas, al igual que tú. Por eso es preciso que te contestes a la pregunta, ¿qué es lo que quiero? La contestas cada minuto y cada segundo, y cada decisión que tomas es un juicio que no puede por menos que tener consecuencias. Y estas continúan repitiéndose automáticamente hasta que tomes otra decisión. Nosotros, lo va a decir aquí además, nosotros desde que nos levantamos estamos apostando por la separación y por la culpa. Cuando tenemos hambre, cuando nos peinamos, cuando desayunamos, cuando nos cepillamos los dientes, todas esas cosas estamos diciendo qué es lo que quiero, vivir separado, con lo cual tengo que tener un cuerpo, con lo cual tengo que afirmar constantemente que soy un cuerpo, porque es mentira, y lo tengo que estar sosteniendo constantemente que soy un cuerpo con todas las acciones que hago. Lo que no es verdad necesita sostén. Cada rato lo estamos haciendo. Dice, y estas continuarán repitiéndose las consecuencias hasta que tomes otra decisión. Recuerda, no obstante, que las alternativas en sí son inalterables. El Espíritu Santo, al igual que el ego, es una elección que uno hace. Nosotros estamos eligiendo constantemente por el ego, porque estamos envueltos en la culpa y porque estamos respondiendo a sus estímulos todo el rato. Aquí dice, cada minuto, cada segundo y cada decisión que tomas es un juicio que no puede por menos que tener consecuencias. Espero que se entienda esto, porque es interesante. Estamos tomando partido por el ego cada minuto, cada segundo, y tenemos consecuencias, tenemos hambre, tenemos frío. Dice, recuerda no obstante que las alternativas en sí son inalterables. Tienes el Espíritu Santo, al igual que el ego, que son elecciones que uno hace. Ambos constituyen las únicas alternativas que la mente puede aceptar y obedecer. Otra vez la palabra aceptar. Tú puedes aceptar las consecuencias del ego o las consecuencias del Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a decir en la aceptación está tu salvación? ¿Aceptar qué? Y se nos cuela cualquier clase de cosas diciendo que aceptar todo. ¿Pero qué aceptar todo? Acepta la verdad. Y la verdad es que tú eres el Hijo de Dios y el resto de las cosas, pues déjalas. El Espíritu Santo y el ego son las únicas opciones que tienes. Dios creó una
de ellas. Por lo tanto, no puedes deshacerla. Lo que Dios creó no se puede deshacer porque es real y eterno. La otra la inventaste tú, el ego. Por lo tanto, puedes. Porque no es una creación, es una fabricación tuya. Y no es una creación porque Dios no se puso de acuerdo en eso. Cuando Dios no está de acuerdo y falta una de las voluntades, no tiene fuerza porque es una fabricación tuya de tu propia locura. Por eso lo que Dios crea no se puede destruir, pero lo que tú fabricas, sí. Solo lo que Dios crea es irreversible e inmutable. Lo que tú has fabricado siempre se puede cambiar, porque cuando no piensas como Dios, en realidad no estás pensando en absoluto. Mira, mira, mira. La primera vez que yo leí que no estaba pensando, me quedé espantado. Por eso es lo que hago todo el rato. Y en otro momento leí, tú no piensas, piensas que piensas. Como sueñas que vives. Tú no vives, pero estás soñando que vives. Pues de la misma manera estás pensando que piensas. ¿Cómo se te pone el cuerpo? Lo que tenemos nosotros fuera de Dios no son pensamientos, no son pensamientos. Dice, lo que tú has fabricado siempre se puede cambiar porque cuando no piensas con Dios en realidad no estás pensando en absoluto. Las ideas ilusorias no son pensamientos reales, si bien puede creer en ellas. Las ideas ilusorias no son pensamientos reales, si bien podemos creer en ellas. Pero eso es un error. La función del pensamiento procede de Dios y reside en Dios. Y no podemos pensar separado de Él. Puede que esto no lo entendamos, pero por favor daros cuenta de la lógica. El pensamiento es una función de Dios y no podemos pensar fuera de Él, desconectados con Él. Sin embargo, podemos creer que pensamos, eso sí, de la misma manera que creemos que vivimos separados de Él, creemos que pensamos. Sé que esto rompe la cabeza, pero ponerla ahí, por favor. El pensamiento es una función de Dios y no podemos pensar realmente separado de Él, pero sí podemos darle credibilidad a lo que creemos que pensamos, que es lo que estamos haciendo. La función del pensamiento procede de Dios y reside en Dios. Puesto que forma parte de su pensamiento, no puedes pensar realmente separado de Él. El curso es algo contrario al mundo. Decir que es diferente se queda tan corto, es contrario del mundo. Pero como el mundo es completamente falso, la verdad es completamente contraria a lo falso. No está bien dicho la palabra contrario, porque la palabra contrario da una realidad a lo que no existe, que realmente no se la merece, pero para que nos entendamos entre nosotros. El pensamiento irracional es pensamiento desordenado. Dios mismo pone orden en tu pensamiento, porque tu pensamiento fue creado por Él. El pensamiento irracional es pensamiento desordenado. Dios mismo pone en tu pensamiento, Dios mismo pone orden en tu pensamiento porque tu pensamiento fue creado por Él. Los sentimientos de culpabilidad son siempre señal de que desconoces esto. Muestran a sí mismo que crees que puedes pensar separado de Dios y que deseas hacerlo. Ahí estamos. Los sentimientos de culpa son siempre señal de que desconoces tu vinculación de tu pensamiento con el de Dios. Y muestran a sí mismo que crees que puedes pensar separado de Dios. Y ya te digo yo que me di el susto. Como vosotros, si es la primera vez que oís esto. ¿Cómo no voy a estar pensando? Pues mira. Y la función de pensar es una función de Dios y no estamos pensando con Él. Lo único que estamos haciendo es creer que pensamos. Y eso lo podemos hacer de la misma manera que creemos que vivimos. Creemos que esto es vida. De la misma manera, pero no estamos pensando en absoluto. Todo pensamiento desordenado va acompañado de culpa desde su concepción y mantiene su continuidad gracias a ella. Porque aceptamos la culpa como real
y sus consecuencias. Entonces, tiene continuidad gracias a nuestra aceptación. La culpa es ineludible para aquellos que creen que son ellos mismos los que ordenan sus propios pensamientos y que por lo tanto tienen que obedecer sus dictados. La culpa es ineludible para todos aquellos que creen que son ellos los que ordenan sus propios pensamientos. Todos nosotros que creemos que somos los que ordenamos nuestros propios pensamientos. Esto les hace sentirse responsables de sus errores sin darse cuenta de que al aceptar esta responsabilidad están reaccionando de manera irresponsable. Otra vez la palabra aceptar. Cuando aceptamos lo que no es real, estamos reaccionando de una manera irresponsable. Aceptar lo que no es real, está reaccionando de una manera irresponsable. Esto les hace sentirse, el pensar que somos autónomos de pensamiento, nos hace sentirnos responsables de nuestros propios errores, sin darnos cuenta que aceptar estos errores es reaccionar de una manera irresponsable. Si la única responsabilidad del obrador de milagros es aceptar la expiación para sí mismo, ¿qué quiere decir esto? La única responsabilidad que tenemos aquí no es la de ayudar a los demás, sino de aceptar nuestra propia expiación. Que no se nos olvide, que no se nos olvide. La única responsabilidad del obrador de milagros es aceptar la responsabilidad para sí mismo. Y te aseguro yo que es así. Por tanto, la responsabilidad por lo que tiene que ser expiado no puede entonces recaer sobre ti. Si nuestra única responsabilidad es aceptar la expiación, es decir, que es aceptar que se deshaga toda nuestra falsa creación, permitir que se deshaga la consistencia que hemos dado a nuestra falsa creación. Entonces, si la expiación no es nuestra función, tampoco va a ser la de decir qué cosas son las que tienen que expiarse y qué no. Dice, tú serías responsable de los efectos de tu manera de pensar si ésta no pudiera deshacerse. De otra manera dice, el pecado sería real si no se pudiera dar la vuelta. Y aquí dice, tú serías responsable de los efectos de tu manera equivocada de pensar si ésta no pudiera deshacerse, pero la expiación está para deshacerla. El propósito de la expiación es conservar del pasado únicamente aquello que ha sido purificado. Si aceptas el remedio para el pensamiento desordenado, remedio cuya eficacia es indudable, ¿cómo iba a seguir estando presentes sus síntomas? Nos está diciendo que Dios puso orden en nuestro pensamiento, porque de alguna manera nuestro pensamiento lo dio Él. La manera en que puso orden en nuestro pensamiento directamente fue mediante la expiación, que trata de deshacer lo que no es real, lo que no es amoroso. Y dice, si aceptas el remedio para el pensamiento desordenado, si aceptas la expiación, remedio cuya eficacia es indudable, ¿cómo iban a seguir estando presentes los síntomas? Aquí nos vuelve a poner en marcha el núcleo de la psicoterapia que tantos años se nos ha pasado a tanta gente sin darnos cuenta, ¿no? Si aceptamos la expiación para nuestro pensamiento desordenado, para nuestra culpa, para nuestro sufrimiento, remedio cuya eficacia es indudable, ¿cómo iban a seguir en vigor los efectos de la culpa? La continua decisión de permanecer separado es la única razón posible de que siga habiendo sentimientos de culpabilidad. La culpabilidad y nuestro deseo de seguir separado es la misma. Pero ¿cómo vamos a querer nosotros seguir siendo separados? Pues mira, que te diga, aquí estamos, ¿no? Aquí no hay nadie forzado que se nos vaya entrando en la cabeza y es la misma. La continua decisión de permanecer separado es la única razón posible de que siga habiendo sentimientos de culpa. La culpa y la separación van de la mano. Hemos dicho antes esto, pero no subrayamos los resultados destructivos de tal decisión. Cualquier decisión de la mente afecta tanto al comportamiento como a la experiencia. Tú decides una cosa en tu mente, de acuerdo con el ego o de acuerdo con el Espíritu Santo, y tiene efectos.
Si tú decides que es real la enfermedad, verás la enfermedad en ti y en los demás. Cualquier decisión de la mente afecta tanto al comportamiento como a la experiencia. Si tú aceptas la enfermedad como paso previo que dice para liberarte de ella, tú estás haciendo que veas en el comportamiento tu decisión y lo experimentes. Lo que tú deseas, esperas que tenga lugar. Esto no es algo ilusorio. Estaba leyendo el otro día, pero quiero extenderme en esto un poquito. Voy a terminarlo de leer. Tu mente forja tu futuro y te lo devolverá a la creación plena en cualquier momento si primero aceptas la expiación. Tu mente acepta tu futuro. Tu mente forja tu futuro y te lo devolverá a la creación plena si previamente has aceptado la expiación. Retornará a sí mismo a la creación plena en el instante en que haya hecho esto. En el instante que hayamos aceptado la expiación para nosotros mismos, volveremos a la creación plena. Al haber renunciado a su pensamiento desordenado, la correcta ordenación del pensamiento se hace evidente. Al haber renunciado a su pensamiento desordenado, que es aceptar la expiación, nuestro pensamiento desordenado es lo que sostiene este mundo. Cuando hemos aceptado la corrección de nuestro pensamiento ordenado, se nos devuelve a la correcta ordenación. Es evidente, se hace evidente. La correcta ordenación del pensamiento se hace evidente solamente con aceptar la expiación. Vamos a hablar de atrás, porque esta mañana he leído una cosa que es que lo he leído tantas veces y hay una persona por ahí, y hay muchas personas, no solamente una muy famosa que me entra en el Facebook cada rato. Dice, lo que tú deseas, espera que tenga lugar. Cualquier decisión de la mente afecta tanto al comportamiento como a la experiencia. Una señora decía el otro día, ayer, que daba gracias a fulano de tal porque estaba enseñándole a manejar la mente. Llevaba 2 años para vender su casa y una vez que había empezado a hacer meditaciones con la guía de un libro de este señor, la había vendido en 15 días. Entonces, esto lo dice aquí, cualquier decisión de tu mente afecta tanto al comportamiento como a la experiencia. Si nosotros aprendemos a manejar nuestra mente conscientemente, porque nosotros ya manejamos nuestra mente, porque a ver si es que la mente maneja sola, la mente no se maneja sola, la mente la maneja el observador, pero desde aquí se puede aprender a manejar la mente desde la parte consciente. Y él parece ser que pone unas meditaciones en las que tú visualizas y tratas de experimentar la experiencia de aquello que estás persiguiendo. Entonces, esa mujer había hecho otra meditación, además no sé si hay que hacerla por la noche, no sé qué historias, pues consiguió vender el piso. Pero ¿sabes qué? Tú no has entregado tu pensamiento a la expiación, lo sigues controlando tú. ¿Sabes qué? Que esa decisión te va a seguir causando dolor, la de vender el piso. ¿Qué felicidad puede darte seguir tú manejando tu propio pensamiento si jamás conseguiste, manejando tu propio pensamiento, haber sostenido ni un gramo de felicidad? Haber alcanzado ni un gramo de felicidad que no se transformará en dolor. ¿Qué garantías te da a ti de felicidad haber conseguido una meta parcial? Te explico las múltiples posibilidades que tienes tú de sufrir por esa venta. Te pueden estafar. Con el dinero puedes comprarte un coche y te puedes poner en un accidente. Con el dinero te pueden robar y te pueden quitar la vida. ¿Te puedes darte cuenta la cantidad de posibilidades que tienes de sufrir por no haber aceptado la expiación y haber entregado tu pensamiento al espíritu? El manejo de la mente de la manera consciente puede darte alegría y puede darte la sensación de superioridad que antes no tenías y puedes hacer de la persona que te ha enseñado un ídolo. Pero que tú vuelvas a manejar tu mente es lo mismo que has hecho antes. Lo que pasa es que ahora de una manera consciente. Por favor, no vuelvas a manejar tu mente. Acepta la expiación de lo que tienes. De manera que tu mente sea devuelta a la creación plena de la forma que nunca más te haga daño. Nosotros podemos aprender a manejar desde aquí nuestra mente y seguirá siendo magia. Pero la única manera acertada de manejar tu mente es dejar de hacerlo y entregarla a la expiación y al espíritu. La única manera de garantizarte que nunca más te vas a volver a hacer daño es entregar tu mente al espíritu y aceptar la expiación de todos tus pensamientos. Nadie puede ser feliz por haber vendido un piso para siempre, o por haberte sanado una enfermedad, o conseguido un trabajo. No sé lo que este chico perseguirá con su trabajo de la mente. Tú puedes
manejar tu mente, que ya la estás manejando, pero la puedes manejar desde un control consciente. ¿Pero y qué? Lo sigues manejando tú. Es conducir sin carné de conducir tú propiamente, que es lo que estamos haciendo aquí. Todos muertos. Cualquier decisión de la mente afecta tanto al comportamiento como a la experiencia. Y tú puedes cambiar tus decisiones de la mente de una determinada manera, eso sí, y creer que has conseguido algo que, pues cambiar la forma de muerte. Antes con el piso sin vender y ahora con el piso vendido. Cada día me gusta más este libro, de verdad. Espero transmitiros el entusiasmo que tengo. Este es un libro que te enseña de verdad a manejar tu mente y a darte cuenta que más vale que no la vuelvas a manejar. Que cuando empezaste a manejarla por tu propia cuenta, fabricaste este mundo, donde trajiste a todos tus hermanos, a los que has perdido el contacto porque no los conoces, a morir. Bueno, hasta mañana, a ver si retomamos esto. Un milagro para todos vosotros. Espero no quitaros el sueño, sino enseñaros conmigo, que aprendamos todos juntos a soñar un sueño de paz mientras tengamos que estar durmiendo, a soñar un sueño de armonía. Ofrezco para todos vosotros un milagro en nombre de Jesús.